Estas mujeres buscan la verdad. Sus maridos son héroes de la Revolución Rumana de 1989 que puso fin al régimen comunista. Son héroes, pero están muertos. Y 20 años después, sus viudas no saben dónde murieron ni quién los mató. El marido de Luminița Voirescu era chofer de la televisión rumana. Murió el 23 de diciembre. No sé quién lo mató. Y la mayoría están como yo. Muchos de los 11.000 muertos en aquel mes de diciembre están enterrados aquí, en el cementerio de los héroes de la Revolución en Bucarest. Para Niculina Lovin, la muerte de su marido fue en vano. Este es el abrigo de mi esposo, con agujeros de bala. Murió el 24 de diciembre. Era taxista. Entre el 21 y el 22, al comienzo de la revolución, participó en las manifestaciones. El 24 estaba de servicio. Acudió a un cuartel para pedir ayuda porque le habían dicho que había terroristas que pretendían robar taxis. Y allí, en el cuartel, después de registrarles hasta la camisa, empezaron a disparar contra ellos. Yo no conozco el motivo, ni siquiera hoy. Los culpables están todavía en libertad. No se sabe quién, a partir del 22, dio la orden de disparar contra la gente. De todos los países del Pacto de Varsovia que vivieron el colapso del telón de acero en el 89, la Revolución Rumana fue la más sangrienta y la más misteriosa. En diciembre el país estaba aún bajo el control del dictador comunista Nicolae Ceausescu, que estuvo más de 2 décadas en el poder. La revolución comenzó con las manifestaciones de apoyo a un pastor luterano disidente en la ciudad de Timișoara que desembocaron en una revuelta. El ejército abrió fuego. El 21 de diciembre, Ceausescu convocó una manifestación masiva en Bucarest para contrarrestar la revolución en Timișoara. Pero la multitud se volvió contra él, y también el ejército. Ceausescu huyó. La euforia enseguida se convirtió en caos cuando esa noche estalló la violencia que costó la vida a cientos de rumanos. Esa violencia terminó el día de Navidad. Ese mismo día, Ceausescu y su mujer fueron juzgados por un improvisado tribunal, declarados culpables de genocidio, condenados a muerte y ejecutados inmediatamente. Un episodio que Ion Iliescu recuerda muy bien. Figura clave del régimen, había caído en desgracia en los 70, pero el 22 de diciembre, él y otros antiguos miembros del Partido Comunista formaron el Frente de Salvación Nacional que asumió el poder. Iliescu firmó un decreto que facilitó el rápido y controvertido juicio a Ceausescu. El proceso era necesario para terminar con el miedo de la gente. Se tenía pavor a la amenaza del terrorismo desde la noche del 22. Se pensaba que podía tratarse de un grupo vinculado muy estrechamente a Ceausescu, de ahí que decidiésemos organizar el juicio lo más rápidamente posible, improvisando. Pero la decisión fue política. Había que liquidar este movimiento que aterrorizaba a todo el mundo. Y el segundo día, tras el proceso y la ejecución, todas las provocaciones habían terminado. Teodor Marieș no está tan convencido de esta teoría del terrorismo. Acusa a Iliescu y sus seguidores de sembrar el terror para tomar el poder. El pasado septiembre emprendió una huelga de hambre tras denunciar a Rumanía ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que desclasificase documentos que, según él, contienen las respuestas sobre este derramamiento de sangre. Todo lo que hay en estos armarios se recuperó del Ministerio Fiscal, que no quiere que se celebre el proceso. En el 80% de los casos se conoce al responsable de cada muerte producida durante la revolución. No falta mucho trabajo sobre estos documentos para poder presentarlos al juez, pero la clase política que dominaba a la Rumanía de Ion Iliescu, sumada a un sistema judicial corrupto, han hecho que el proceso no se celebre. Plus sistemul judiciar corupt a dus ca aceste dosare să nu fie finalizate. Yo mismo y los que estábamos allí la noche del 22, en la sede del Comité Central, fuimos víctimas de esta actividad terrorista. Trabajamos en un estado de sitio organizado por la gente de Ceausescu. Algunos compañeros murieron a nuestro alrededor. ¿Por qué tenemos que ser nosotros quienes respondan a estas preguntas, a estas acusaciones? Nuestra respuesta fue liquidar al responsable de todo esto. Y los responsables eran Ceausescu y los suyos.
Revolución, levantamiento popular o un golpe de Estado organizado por Iliescu con el apoyo de Moscú. 2 décadas después, el debate sigue suscitando emociones. Mircea Dinescu estaba bajo arresto domiciliario cuando huyó Ceausescu. Él fue uno de los primeros en anunciar en la televisión nacional el final de la dictadura. En Rumanía había ocurrido un milagro, raro, pero un milagro, y duró 3 días. De repente, la televisión anunció que el comunismo había terminado. Solo que en Rumanía había 5 millones de comunistas, y todos ellos cambiaron de chaqueta y se adaptaron. No fue un golpe de Estado de Iliescu y del ejército. Fue una revuelta popular que no se había organizado, y como no había nadie para asumir el poder, lo hicieron comunistas de segunda fila. Raluca Grosescu es investigadora. Busca respuestas para los crímenes cometidos durante el régimen comunista. En algunos casos, estos se remontan a finales de los años 40. Su trabajo no es sencillo. Cree que será complicado llevar a juicio incluso las muertes producidas durante la Revolución de diciembre del 89. Ya se han puesto en marcha 2 procesos sobre la violencia que siguió el 22 de diciembre. Y su punto de partida son los testimonios de las víctimas. Así ha quedado demostrada la falta de coordinación entre oficiales del ejército y los servicios secretos. En una sola operación murieron 50 personas. Respecto a la voluntad política de celebrar estos procesos en Rumanía, no creo que la haya, porque un buen número de personas implicadas en las represalias del 89 están todavía en el poder, y es muy difícil celebrar un juicio correcto en lo que respecta a las víctimas de la revolución. Rumanía es el país de los 27 que ha llevado más casos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esta viuda, sin embargo, siente que los que en su día encabezaron la revolución le han abandonado. Lo que sentimos ahora es decepción, una decepción total. Puedo aceptar que hemos tenido que pagar, que nos hemos sacrificado, que se han sacrificado nuestros hijos, que nuestros maridos se sacrificaron para que la sociedad fuese mejor. Pero ese mejor no lo vemos en absoluto. Y me pregunto, ¿por qué soy yo quien debe pagar? Este 20º aniversario tiene un sabor agridulce. La libertad se alcanzó, sí, pero hay respuestas que siguen encerradas tras la puerta de un pasado que responsables rumanos con poder mantienen cerrada.